Com podria fer un poema d'amor així distès? Sí, tan divertit. Com podria fer? Aviam. Mira, em ve en castellà. Podria començar així. Aviam. La he reconocido. Al verla, y en ella he reconocido ese sonido. Me era tan conocido. Anem bé. Va, parada. Una mujer catalana, con la que hablamos castellano, y nos damos la mano, con un arte compartido. Yo le sigo, ella sigue a mi sigo. Tiene el corazón en los labios y unos ojos que desbordan alegría. Una fuente, un manantial de lo más real que se sumerge. Desaparece y aparece con más vital energía, que brilla en maravillas. Ella me dice que no es así, que no sabe qué le pasa, pero sí es lo mismo que a mí. Es un globo que se eleva con sinuosos versos de colores, de pintores, oradores, habladores, nadadores, submarinistas voladores que sueñan y viven. No se rinden, aman sin mejunjes ni artificios, chicos, chicas listas que pasean entre antiguas calles buscando la luna entre rendijas, cuando solo asoma para enamorados del viaje de la vida, con sus juegos de palabras, malabares, funambulistas, con equilibrios supersónicos que buscan entre músicas comprender esas notas que lanzan sus corazones al viento. Cuando los sienten que atrapan un instante sin pensamiento, entrando en calma y sosiego, que los funden en sentimientos y suenan las campanas.